10:38, vamos a entrevista de esta mañana para abordar lo que está ocurriendo en materia de seguridad a propósito del secuestro la semana pasada de un empresario de la comuna de Quilicura. Conversamos de este tema, de lo que está ocurriendo con el fenómeno criminal en nuestro país. Alejandra Mogor está con nosotros, magíster en ciencia política, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muy buenos días, Carolina, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Alejandra, bueno, la semana pasada conocimos detalles de este caso, no es el único, por supuesto, pero nos refresca nuevamente la llegada de ciertos fenómenos criminales, el desarrollo de ciertos delitos que han ido tomando más peso en el último tiempo acá en nuestro país, y el del secuestro en particular, un delito al que no estábamos tan acostumbrados a diferencia de otros países vecinos. Cuéntanos, ¿cómo has visto tú esa evolución del delito y qué características ves en este último caso en particular que reflejan la gravedad del asunto? Bueno, creo que hay bastante consenso amparado en los datos, ¿no? Y en la información que el Estado chileno recoge sistemáticamente, en que ha habido un cambio en las características de la criminalidad en nuestro país, y esto también lo percibe la ciudadanía en las calles. Si bien en términos de volumen podríamos decir que no ha habido un aumento tan importante, o incluso en las encuestas de victimización vemos una cierta estabilidad en los años recientes, pero si comparamos con 15 años atrás, menos delitos incluso, el principal cambio probablemente está en los niveles de violencia en la comisión de delitos. Es decir, los delitos a los que estábamos, entre comillas, acostumbrados hoy día, utilizan en mayor medida la violencia para cometerse, ¿no? Ese es el principal cambio, y efectivamente hay algunos tipos de delitos en particular, como el que mencionan ustedes, el secuestro, ¿no? En este caso reciente, que efectivamente tenían una poca presencia numérica en nuestro país y que se han vuelto, no vamos a decir más habituales, porque eso pareciera que es todos los días, ¿no? Pero sí han incrementado su número. Recurrente. Entonces, Alejandra, tomando lo que pasó el viernes de la semana pasada, entre jueves y viernes de la semana pasada, el secuestro de este empresario cuando iba llegando a su empresa, es retenido 15 horas, y luego es dejado sin lesiones en el otro extremo de la ciudad. Lo que ha trascendido es que previo pago de 80 millones de pesos por parte de su familia. Esta es una cuestión que de alguna manera nos hace mirar a otros países donde este tipo de secuestros se popularizó. Y en ese sentido, ¿crees tú que lo que viene ahora es una adaptación a este tipo de delitos, por ejemplo, con guardaespaldas que contraten empresarios, con vídeos polarizados, con autos blindados, en fin? ¿Cuál sería la consecuencia de un inicio de mayor recurrencia de este tipo de secuestro? Mira, es difícil plantearse en términos de cuáles serían las consecuencias a ese nivel, porque tampoco estamos hablando de que la prevalencia de secuestros a empresarios sea tan alta que amerite una alarma pública. Es cierto que es un delito que se cometía en mucho menor medida y de otras características. Recordemos que hace unos 8 años estuvimos hablando de manera muy reiterada sobre los secuestros express, ¿no? Que tomaban a una persona en la vía pública, la secuestraban por periodos cortos de tiempo para que fuera a hacer retiros a los cajeros, ¿no? Entonces, no es que el secuestro no haya existido en nuestro registro de país, que no haya ocasionado de alguna forma alarma pública. Con otras características también ocupó los noticieros y la preocupación de las autoridades en otros momentos, ¿no? Entonces, ponernos en un plano donde se sugiere un llamado a este tipo de medidas como autos blindados o guardias, creo que es sobredimensionar el fenómeno, ¿no? Ahora bien, sabemos que el mercado también responde de manera muy rápida a este tipo de cuestiones y que prontamente surgen iniciativas de seguridad privada en esta línea. De hecho, la industria de seguridad privada se ha desarrollado de una manera muy acelerada en función de cómo también ciertos delitos como los robos en lugares habitados, los robos a la vivienda, han ido cobrando importancia en los últimos 20 años.
Ahora, Alejandra, respecto a la evolución del delito de secuestro, entendiendo que antes había otros modus operandi, como este secuestro express, por ejemplo, hoy día podríamos hablar que se ha ido ampliando hacia más civiles y a otros objetivos el delito del secuestro, porque si uno ve los datos del estudio reciente de la Fiscalía, va ganando prevalencia dentro del total de casos denunciados aquellos que tienen fines extorsivos, ya no solo entre bandas, por ejemplo, criminales, sino también incluyendo a otros objetivos. ¿Se ha modificado en ese sentido la composición o las conductas, digamos, de quienes cometen este tipo de delitos? Sí, efectivamente se han modificado, porque, y no solo respecto de este tipo de delitos, sino de otros vinculados a diferentes tipos de organizaciones que operan criminalmente. Y han cambiado porque se aprende de otras regiones, de otros países, como ustedes señalaban minutos antes, ¿no? Y esto es propio no solo del crimen. Hay una serie de conductas o de formas de hacer las cosas que se transmiten de un lugar a otro por aprendizaje, algunas otras que se transmiten por la movimiento de las personas. Se ha hablado largamente de la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país y esas organizaciones, más allá del volumen de su presencia, de cuántas son, incorporan en su procedimiento criminal en Chile las mismas estrategias que traían probablemente de aquellos países donde tienen origen. Entonces, aun cuando sean pocas las organizaciones y pocos sus miembros, o muchos, vamos a ver este tipo de cambios que son propios de la transformación de la criminalidad, ¿no? Alejandra, Cambian los patrones criminales, cambian también las conductas de las personas, y eso es un proceso también de ajuste para el que nuestras autoridades han venido generando también una respuesta institucional adaptativa adecuada, diría yo. Sin duda insuficiente todavía, pero pensamos, por ejemplo, en lo que son los equipos ECO de crimen organizado y homicidio. La forma de investigar, la forma de constituirse en el sitio de suceso también es una respuesta de cambio a los patrones de cambio de la criminalidad. y en ese sentido estamos conversando con Alejandra Mohr, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Le quería preguntar en ese mismo sentido, por la declaración de Ángel Valencia, ¿cierto?, en el punto de prensa después del secuestro, de que esta es una realidad, no es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, dijo el fiscal, es una realidad a la que ya nos adaptamos, y previo a eso había dicho que el país cambió, que las calles del país cambiaron, que la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. ¿A usted le parece entonces que esa es una aseveración correcta? Estoy pensando en lo efectivo que ha sido el Grupo ECO, pero que es como lo más visible. La ciudadanía no sabe necesariamente si hay otras adaptaciones que ya están en curso o están pendientes. Creo que la aseveración del fiscal nacional pareciera que da por terminado un proceso de cambio, y eso no es efectivo. Las sociedades no paran de cambiar, el crimen no para de transformarse, y por tanto la institucionalidad tampoco puede dar por finalizado su proceso de cambio o adaptación. Por cierto que los equipos ECO constituyen una respuesta muy adecuada a los nuevos fenómenos, pero además adecuada a lo que había sido el diagnóstico institucional del propio Ministerio Público desde hace ya varios años, en términos de la necesidad de coordinar de mejor manera el trabajo entre el Ministerio Público, el fiscal y las policías, entre las policías, en términos de compartir objetivos, de coordinar el uso de recursos, y eso es lo que están haciendo los equipos ECO. Y eso que hacen los equipos ECO, que están abocados en la mayor parte de las regiones del país, pero no todas, a ciertos delitos propios de la criminalidad organizada y vinculados a homicidio, es una deficiencia del sistema que había venido siendo detectada desde ya largos años y que queda de manifiesto en el 20º aniversario de la reforma procesal penal. Entonces, es una adaptación, pero no solo a una realidad contingente del nuevo crimen, sino al diagnóstico también de cuáles son los déficits más transversales de las instituciones. Entonces, los equipos son importantes en la manera en que están trabajando, y esa forma de trabajar debe transmitirse a otro tipo de delitos que no están asociados a criminalidad organizada.
¿no? Entonces es un proceso permanente. Por otra parte, se han iniciado procesos de transformación respecto del control interno y externo a las instituciones del sistema, particularmente aquellas que tienen más contacto con la ciudadanía, y me estoy refiriendo al control específicamente de la corrupción y la mala conducta, pero todavía son insuficientes, todavía se requieren mejores mecanismos de control, particularmente fuera de las instituciones e incluso radicados en la sociedad civil, como hemos aprendido también de la experiencia comparada. Entonces estamos en un proceso, pero no es un proceso acabado. Es un proceso que todavía requiere revisar con mayor detalle y acuciosidad qué se ha hecho bien, qué puede mejorarse y qué hemos hecho mal y no debemos seguir repitiendo. Alejandra, desde ese punto de vista de los cambios que se han ido introduciendo en la persecución penal y en el trabajo de las policías, ¿qué crees tú que está pendiente todavía? Bueno, en el trabajo policial tenemos, creo yo, bastantes cosas pendientes. Recordemos que iniciamos una reforma primero denominada Carabineros y luego respecto de las policías en un sentido más amplio, incluyendo la Policía de Investigaciones. Pero esta reforma no ha alcanzado, por ejemplo, a Gendarmería, entendiendo que Gendarmería también corresponde a una institución cuyos funcionarios están encargados de hacer cumplir la ley en recintos penitenciarios, es cierto. No obstante, ellos no son considerados una fuerza policial y no han sido alcanzados por esta reforma. Y lo que se requiere todavía reflexionar tiene que ver con, por ejemplo, cuál es la eficacia hoy día de las fuerzas policiales. Si miramos los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana presentada el mes pasado, respecto de datos 2024, la percepción de que, por ejemplo, el despliegue de carabineros en las calles es insuficiente. Más de un 40% de las personas consideran malo o muy mala la presencia de carabineros en las calles, o más de un 50% considera mala o muy mala la capacidad de controlar el tráfico de drogas. Tenemos que pensar entonces qué es lo que nos está faltando respecto de esas acciones en particular, ¿no? Más allá de que podamos haber aumentado la confianza en las instituciones respecto de las mediciones del año 2018, ¿cuál es la eficacia realmente del uso, del despliegue de las instituciones, más allá de estos grupos específicos conformados con fines muy concretos? Claro, ¿no? tácticos. Como esto, Alejandra. a lo que me refería anteriormente, cómo lo llevamos al despliegue más general. Y lo último, porque se nos acaba el tiempo desgraciadamente, la creación y la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, ¿qué opinión le merece así de lo que se ha visto preliminarmente? Respecto de la creación del ministerio en particular, muy probablemente va a colaborar a separar la conducción política del Estado de la seguridad. No obstante, recordemos que el tema seguridad y delincuencia es un tema de discusión política permanente. Más que en la creación del ministerio, yo creo que lo que va a ser muy importante, y me parece que ya lo está haciendo, es que esta misma ley crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su vez permite la creación de dos consejos, el de Seguridad Pública y el de Prevención del Delito, y otra serie de mecanismos de coordinación, los comités interministeriales, ejecutivos, fuerzas de tareas, entre otros, con un mandato que obliga, es vinculante para el resto de las instituciones, ministerios, del aparato del Estado, pero otros también colaboradores con los temas de seguridad, tanto reactivos como preventivos. Desde mi opinión personal, uno de los déficits importantes que hemos tenido es el de la coordinación y la integración de las acciones. Hay territorios que están sobreintervenidos, diversos actores institucionales realizan intervenciones en ese territorio, pero sin coordinarse. El sistema, más que el ministerio, sistema que está bajo la conducción del ministerio, del ministro particularmente, creo yo que es la más relevante de las oportunidades que nos ofrece este nuevo marco regulador. Alejandra Moore ha estado con nosotros esta mañana, magíster en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Gracias por el contacto, Alejandra. Un placer, que tengan un muy buen día. Gracias. Buenos Chao. días. Les contábamos al comenzar el programa